¿Qué tal, queridos amigos? Ya ni pudor existe en el titular del Ejecutivo Federal. Sus predecesores del PRI, del PAN, eran cuando menos discretos. Cuando vino el gobierno panista de derecha, pues hubo algunos cambios, pero no en el sistema político mexicano, sino en la manera de pensar de los de la derecha. Por ejemplo, el señor Fox dijo que encerraba a los periodistas en un círculo rojo, aquellos que no le agradaban. Pero de esto vamos a referirnos un poquito más adelante, porque lo que quiero conversar hoy es acerca de las corcholatas. Ya el señor López Obrador, sin pudor alguno, repito, se dijo que él era el destapador, que él iba a poner a los candidatos, obviamente los que están buscando la candidatura del partido Morena o del que se invente López Obrador en el tiempo que falta para que se vaya, porque ya hay tanto movimiento en Morena que a lo mejor tiene que fundar otro partido para volver a ser el absoluto líder con la única palabra y la última. Esto es así, pero lo curioso es que los presidentes del pasado, aún en los tiempos de la larga dictadura priista, tenían modos y formas que cuando menos disimulaban las cosas. Por ejemplo, nadie dudaba que el dedazo presidencial era el que determinaba el rumbo de los candidatos a la presidencia y que seguramente el candidato a la presidencia debía ser considerado en aquellos tiempos como el futuro presidente. Esto terminó de tajo cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio en 1994, allá en Lomas Taurinas, Tijuana. Allí, el candidato señalado por la unción del dedo salinista no pudo llegar siquiera a las elecciones y fue sustituido por Ernesto Zedillo Ponce de León, el gran simulador, el hombre que había preparado para ser presidente José María Córdoba Montoya, pero que no tenía tamaños de presidente. Pero ahora, ya con descaro absoluto, volvemos al viejo modelo, al modelo del presidente que impone a su sucesor, que destapa las corcholatas y decide en un juego corcholatero quién será el ungido por él para ser candidato de Morena. Y menciona nombres de los más absurdos. Esteban Moctezuma, que tiene la misión de ser algún día embajador de México en los Estados Unidos, y digo algún día porque están en espera de las aprobaciones necesarias para desempeñar ese cargo, pero ya salió de la Secretaría de Educación Pública porque la maestra Delfina Gómez tenía prisa de llegar a la Secretaría y era una deuda que tenía que pagar el presidente con ella, porque después de haber ganado la gobernatura del Estado de México y ser víctima de uno de los últimos fraudes del peñismo, no fue defendida por Andrés Manuel López Obrador y la dejó completamente a la deriva. Ahora ya tiene su secretaría para estar muy contenta. Así se hace la política en tiempos de López Obrador. Pero bueno, ya López Obrador reconoció que como los viejos presidentes del priismo, el que habla tanto del prianismo y también del panismo, pues está actuando cínica y abiertamente como el destapador. Yo destapo las corcholatas y las presento a todos ustedes para que me dejen hacer mi jueguito sobre la mesa y resuelva quién va a ser el candidato que seguramente, según él, ganará las elecciones. Está por verse si Morena puede lograr este objetivo. Y debo decir algo entre paréntesis. Yo estoy convencido de que el partido en el poder no debe tener oportunidad
de aliarse con otros partidos. Es una incongruencia. El partido en el poder es el que desempeña obviamente las tareas de gobierno. El partido que no está en el poder forma parte de la oposición. En México la oposición está pulverizada en una decena de partidos, considerando también a los regionales en cada entidad. Eso quiere decir que el PT y el Partido Verde, que han sido los aliados de Morena en la última elección, pues no debieran participar como aliados de Morena para la elección del 24, porque son oposición. Y no puede ser que el partido en el poder tenga que ver con las alianzas con la oposición para poder mantener el número y el porcentaje de sus adeptos. Esto es sencillamente incongruente. Y más lo es que el presidente mencione a figuras públicas a las que ni siquiera se ha consultado si quieren o no tener ese cauce presidencial. Por ejemplo, no creo que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, que surgió de una maestría de profesora en letras extranjeras, sea nombrada presidenciable cuando no se sabe si va a querer seguir los pasos de su padre, el famoso Maquillo Cloutier, que fue candidato a la presidencia en 1988 y asesinado un año después de estas elecciones trágicas. Pues bien, la menciona. Y menciona a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que ha hecho un papel verdaderamente triste, lamentable, que nadie sabe además cuál es el mérito que tiene este personaje, esta mujer, para ser presidenciable. Y lógicamente se esmera en mencionar al ajonjolí de todos los moles, al Nicolás Zúñiga y Miranda de nuestro tiempo. Don Nicolás era un personaje que siempre se inscribía para competir contra Porfirio Díaz y obtenía 3 votos en cada elección, pero con eso se demostraba que había pluralidad y democracia en nuestro país durante la dictadura porfirista. Pues ese Nicolás Zúñiga y Miranda es ahora el pobre de Juan Ramón de la Fuente, que ya viene siendo candidateado desde hace años para cualquier tipo de cargo, porque aunque no está dentro de Morena, pues parece izquierdoso y entonces se le menciona porque dice que tiene el prestigio de haber sido rector de la UNAM, pero solamente eso se le conoce. Lo demás ha sido paseo y lo demás ha sido charlatanería, porque no se sabe de ninguna otra realización de este personaje. Y claro, por supuesto, figuran también los ya habituales, Claudia Sheinbaum, casi pariente de López Obrador, por conducto de Andy, su hijo, Marcelo Ebrard, que cuando no se le mencionó porque se le ha de haber pasado al presidente en algunas de las mañaneras en donde ha destapado a los presuntos, inmediatamente digo, ¡Ey! Todavía estoy vivo, todavía estoy vivo. Y entonces el presidente tuvo la gentileza de volverlo a mencionar. A pesar de la terrible tragedia de la línea 12 del metro por él iniciada, que ya desde el principio se supo que estaba mal construida y por eso dio lugar a que el jefe de gobierno de la Ciudad de México parara las obras durante varios meses. Me refiero a Miguel Ángel Mancera, claro. Y el señor Marcelo estuvo casi exiliado durante 5 años porque había investigaciones en curso que lo comprometían por esta línea 12 que ahora colapsó. Y aún así quiere ser presidenciable. Igual que Claudia Sheinbaum, que tiene la responsabilidad de la negligencia en cuanto a la línea 12, y además tiene sobre sí el estigma de haber perdido para su partido y su causa, para la izquierda además, la Ciudad de México, el corazón del país, que estaba en manos de la izquierda desde el triunfo histórico de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Es decir,
hace casi 25 años. Esto nos revela que las cosas han cambiado de tajo y que los que no fueron nombrados por el presidente, como por ejemplo Ricardo Monreal Ávila, me refiero al mayor, porque el menor va a ser gobernador de Zacatecas, allá donde ya empezaron las matanzas. Bueno, pues Ricardo dijo que también quiere que le apunte el presidente ahí, que le dé su palomita, porque él va a participar. No sé bajo qué argumentos y con qué grupo. No se conforma con tener Zacatecas, quiere todo el país. Y por supuesto, el hombre que parece el hombre lobo de la política nacional, que discute, que agrede, que no permite que nadie dude de su integridad, pero que duda de toda la integridad de los personajes que son sus adversarios, es decir, de todos menos él, Gerardo Fernández Noroña, también ya se apunta para una candidatura posible por el Partido del Trabajo, lo cual deterioraría esa alianza que viene siguiendo el PT como corderito con Morena. Así que las cosas no están tan fáciles para el presidente, hay demasiadas corcholatas. Y entonces te dedica a exaltar a delincuentes con aquello de besos y abrazos y rodea, por ejemplo, de simpatías y empuja a hablar a un secuestrador evidente, miembro de la banda de los Zodiacos, elemento que tiene acusaciones por secuestros de muchas de las víctimas que ahora lastimosamente callan, Israel Vallarta, para que ofenda a un periodista y pretenda que el periodista sea el culpable de su proceso judicial. Mal que el señor Peña, atemorizado, haya soltado a Florence Cassés, lo que no hizo Felipe Calderón, esto hay que reconocérselo. Cuando vino Nicolás Sarkozy en busca de la francesita para llevársela como trofeo a París. No quiso Calderón caer en ese juego, pero sí cayó Peña Nieto, porque Peña Nieto era bastante más cobarde. ¿Y qué pasó? Que Florence Cassés es como la heroína allá en Francia. Israel Vallarta entonces se ha querido acomodar para poder tener el privilegio de salir de prisión, a pesar de que muchas de las víctimas lo acusaron y señalaron lo mismo que a Florence Cassés, pero a cambio, para poder salir, de fustigar al periodista que ha sido el más crítico del régimen actual. Qué bien, presidente, ¿cómo respeta usted la vida democrática de México? ¿Cómo respeta usted al periodismo nacional? Un periodismo que para usted debiera ser reflejo exclusivo de personajes como Carlos Pozas. ¿Quién es Carlos Pozas? Nada menos que Lord Molécula, el hombre que debe ser exaltado hasta la heroicidad y colocado su monumento en la Plaza de la Libertad de Expresión, pero hay que hacerlo ahora porque cuando acabe el gobierno de López Obrador, el monumento pues va a pasar a la basura, como va a pasar él a la parte escatológica del sistema político mexicano. Y todos los que ahora alaban a López Obrador por dinero y apoyo de por medio y que no van a poder defenderlo cuando se vaya, ya sea como consecuencia de la revocación de mandato, que tenemos la obligación los mexicanos de exigir el próximo mes de marzo, o ya sea cuando termine su periodo inaplazable, improrrogable. Señor presidente, usted no puede quedarse más del 2024. Entiéndalo, porque los mexicanos ya lo entendimos. Perdóneme, no me van a callar y que vayan las corcholatas por el mismo sendero que López Obrador. Lo digo hoy y siempre con cero cobardía.